Mis padres y su hija favorita intentaron arruinar mi boda, pero les arruiné su plan y me vengué de ellos. Desde que tengo memoria, mis padres siempre amaron más a mi hermana. Siempre me di cuenta de eso, la trataban mejor a ella y no me refiero a formas sutiles, sino a cosas más evidentes y claras. Por ejemplo, si mi hermana me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban. Si yo la acusaba a ella, no me creían. Incluso si había pruebas irrefutables, le daban un castigo menor y trataban de encontrar una manera de regañarme a mí también. Mi pastel de cumpleaños tenía que ser del sabor que ella quería, no del mío. Y mis padres siempre negaban saber que a mí no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban un poco más que a mí. Íbamos a donde ella quería, incluso si era un evento que debería ser para mí. En fin, toda mi infancia fui menos importante que ella para mis padres. Mi hermana creció mimada y yo no le caía bien, solo me usaba como un saco de boxeo. Al principio, me ignoraba en su mayoría, pero luego todo se puso muy mal cuando éramos adolescentes. No estoy segura de cuál es la causa o el motivo, pero se quedó sin amigos y su comportamiento empeoró. Solo supe que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que poco a poco ya no andaba con gente en los descansos. Tal vez sus amigos se mudaron, o la dejaron porque era mala. No lo sé porque nunca fuimos cercanas y no me contaban nada de su vida. Mis padres adoraban alardear de sus logros, pero nunca mencionaban ninguno de sus problemas o errores. Mientras que conmigo, les encantaba señalar cualquier defecto mío constantemente como material para burlas entre ellos. En fin, en la escuela ella comenzó a quedarse sola. Pero yo sí tenía muchos amigos y conocidos. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso, y de repente dejé de ser el saco de boxeo ocasional para convertirme en una persona odiada por ella, que necesitaba derribar todo el tiempo. Comenzó a acusarme a mí y a mis amigos de cosas con mis padres, les decía que nunca entraba a clases, que mis amigos eran adictos a sustancias y robaban en la escuela. Mis padres sin dudar dejaron de permitirme salir con nadie, con excusas que iban desde no son buenas personas, según tu hermana, hasta ¿por qué intentas molestarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y portarte bien? Lo que me salvó del aislamiento total fue la familia de mi padre. La mayoría de mi familia por parte de él vivía en la misma ciudad que nosotros, y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a ir al centro a ver una película, pero yo respondí tristemente que no me permitían ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, yo, siendo una niña sin filtro, respondí que era porque no me permitían tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Sus padres escucharon eso, y enseguida les dijeron a mis padres que me dieran permiso de ir al cine, que mis primos se comportaban bien y no les daríamos problemas. Mis padres acorralados y con la presión de todos aceptaron dejarme ir, pero al llegar me regañaron, según ellos por mentir sobre mi castigo. Sin embargo, no fue ninguna mentira, ellos no me dejaban salir a ningún lado. Después del regaño me castigaron de nuevo, de no poder salir a ningún lado, castigo que ya tenía antes, lo sé, era ilógico, ya no sabían ni cómo castigarme. Pero poco después de eso, me dieron algo de libertad, así que valió la pena el regaño. Tiempo después, mi hermana cambió de escuela, supongo que la molestaban por su tan mal estado social. Cuando ella exigió ser cambiada, mis padres obedecieron de inmediato, aunque les costara más ya que la nueva escuela estaba muy lejos. Aunque en esta escuela ella hizo amigos de inmediato, nunca volvió a su personalidad anterior de ignorarme todo el tiempo y mantenerse alejada de mí, sino todo lo contrario, llegaba a casa con más ganas de burlarse y molestarme. Supongo que, al haber sentido el poder de lo mal que podía fastidiarme y por el enojo de que yo le dijera a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida seguía siendo mala, sus amigos venían a casa y me acosaban, y mis padres lo llamaban bromas ligeras. Yo nunca invitaba amigos porque mis padres eran pésimos anfitriones, o mi hermana los acusaba de robar cosas, y ellos le creían. Sin embargo, me volví cercana a mis primos, y ellos sí podían venir a casa ya que mis padres no se atrevían a acusar o correr a la familia. Cuando tuve mi primer novio, no quería llevarlo a casa en absoluto, aunque mis padres insistieron mucho. Cuando rompimos, quedamos en buenos términos pues fuimos casi mejores amigos. Poco después de nuestro rompimiento, él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él, me contó que ella se acercaba con ropa provocativa,
lo tomaba de la mano y hasta un beso le había querido robar. Además había comenzado a decirle lo mala que yo era y lo buena que ella era. Con ese comportamiento él se irritó y se alejó de ella de inmediato. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente. Les dijo que mi exnovio había intentado coquetear con ella, pero que ella naturalmente se negó, diciendo, ¿cómo podría hacerle eso a mi hermana? Sin novedad, le creyeron mis padres, y ahora mi exnovio era la peor persona del mundo, y yo, una tonta por salir con alguien como él. En ese entonces yo era una adolescente que sufría todos los días un trato injusto. Estaba muy resentida y de mal humor, y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. En cuanto a apariencia, la familia estaba un tanto mal. No los había mencionado aún porque no eran relevantes, pero mis padres eran obesos, y como les gusta mostrar amor a través de la comida, dándote más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también era y sigue siendo obesa, mientras que yo nunca lo fui. De hecho, siempre he sido bastante delgada porque el castigo a menudo incluía no tener golosinas o refrigerios. Obviamente, el peso no es lo que importa, la personalidad sí. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y consentida. Sus intentos de coquetear eran malos, su apariencia no le ayudaba y su personalidad mucho menos. Era una típica chica mimada, irrespetuosa, malagradecida y nada agradable con los demás, que con el más mínimo contacto que tenía con chicos, enseguida la bateaban. Además, nunca aprendió a trabajar y ser persistente para lograr algo, ya que podía exigir y mis padres le daban lo que ella quisiera. A eso se sumaba el hecho de que no se veía como una modelo sexy. Incluso mi yo adolescente, consciente de sí misma, no creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron volver a salir con un chico tan horrible. Al poco tiempo de terminar intentamos un noviazgo de nuevo con él, y con todos estos problemas en casa, traté de seguir en secreto, pero fue difícil, y la relación terminó. Conseguí otro novio, pero nuevamente, mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus acercamientos. De nuevo, mis padres le creyeron a ella. Traté de señalar cómo esto volvió a suceder, pero decidieron que eso significaba que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo malos novios. La relación no pudo manejar la situación tipo Romeo y Julieta y se desvaneció nuevamente. Eventualmente me llamarían chica fácil en la escuela secundaria, ya que había rechazado a unos chicos y estos inventaron que me había besuqueado y tenido relaciones con ellos el primer día de conocernos. Afortunadamente, este rumor nunca llegó a oídos de mi hermana o de mis padres. Mi hermana sí trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Lo paseaban con orgullo, y mis padres pasaban cada segundo diciéndome lo bueno que era y él por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así. Hasta que de repente dejó de aparecer, había engañado a mi hermana y por supuesto mis padres, ahí estaban consolándola. Y el trato desigual continuó. En ese momento, ella tenía más dinero para gastar, sus horarios de llegada eran mucho mejores que los míos. Ella podía ir a cualquier lugar en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella era mayor, pero cuando llegué a esa edad, todavía no tenía el mismo trato que ella. Y cuando se los recordaba, negaban haberlo dicho o afirmaban que era porque yo no podía ser de confianza como ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. Pasa el tiempo, y es el momento de que mi hermana se gradúe. La aceptaron en una universidad, no una muy reconocida, y no tenía beca ni nada. Nuevamente, como solo contaban sus logros, no sé a qué universidades intentó siquiera, así que no puedo decir cuánto fue rechazada. Sé que sus calificaciones eran malas en la escuela, porque cada vez que sacaba una calificación aceptable, lo celebrábamos. Yo usualmente sacaba buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando, como siempre sacas esas, que hay que celebrar. Naturalmente, cuando recibió el resultado de la universidad, mis padres hicieron mucho alboroto y le dijeron que pagarían todo. Me alivió que se fuera, no es que hiciera mi vida más fácil. Siempre venía a casa cada 2 fines de semana, y de alguna manera siempre faltaban cosas de su habitación o pensaba en algún otro problema para hacerme la vida miserable. Mis horarios de llegada seguían siendo estrictos, etc. Eventualmente, mi mamá vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación.
Solo soy un año menor que mi hermana. Ella me dijo que, como estaban pagando la universidad de ella, no tenían dinero para pagar la mía, por lo que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Además, y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las cuentas y el alquiler. Le mencioné a mi madre que podría obtener préstamos estudiantiles. Mi madre enseguida mencionó que no. Increíblemente me dijo que como eran tan buenos padres y como yo tenía tan mal juicio, ellos decidirían si valía la pena que me endeudara o no por una universidad. No estoy segura de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. Tampoco se mencionaron becas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades de todos modos. No parpadeé. Simplemente dije que estaba bien. Claramente mi madre no esperaba eso y siguió insistiendo, tal vez esperando que hiciera una rabieta para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad. Pero no dije nada, excepto que entendía su posición, les agradecí por preocuparse y eso fue todo. Mi padre intentó lo mismo más tarde, pero también me negué a ser emocional. Verán, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas respecto a mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar mi universidad y hacer mi vida miserable. Nunca creí que eventualmente me ofrecerían el trato de pagar si yo trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran pocas, así que tenía mucho tiempo para estudiar, y vaya que estudié, pues veía la universidad como mi única oportunidad para ser libre. El momento llegó. Trabajé duro y conseguí una beca, no para una universidad muy prestigiosa o algo así como una facultad de Derecho o Medicina, pero fue un buen curso en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en redes sociales, al mismo tiempo que les conté de mis planes, incluso obligándome a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicarle a toda la familia del por qué no inicialmente. Estaban un poco orgullosos y se jactaban de ello, y luego, supongo que mi hermana los convenció, y cambiaron de opinión y hasta me preguntaron si estaba segura de querer ir. Se les escapó decir que mi hermana no lo estaba haciendo bien en la universidad, y según ellos, como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo sufriría más. Obviamente, me mantuve firme, y aunque no estaban contentos, no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Todavía contactaba a mis padres y los visitaba en vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar algo, podía excusarme de no ir mucho debido al dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre, y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho un gran alboroto. Se mudó de nuevo a casa, sin pagar cuentas ni alquiler, pero ahora sería diferente, dijeron mis padres. Ella tuvo que comenzar a trabajar en la misma empresa que mi madre, obviamente gracias a que mi madre movió hilos. Todo esto se me vendió como una cosa de la cual sentir orgullo. Conocí a mi esposo alrededor de este tiempo. ¿Conoces a esas personas que dicen que, si estuvieran en una situación determinada, habrían actuado o dicho algo de inmediato? Mi esposo es del tipo que realmente lo hace. Yo soy la persona que es tímida, una indecisa en cualquier situación y que luego no puede dormir por la noche, deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el tipo que responde inmediatamente. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde inmediatamente a una discusión, es mejor que empieces a preocuparte porque no perdona ni olvida. Simplemente está planeando algo peor para vengarse. La gente estaba desconcertada de que estuviera con él, pero solo porque yo era incapaz de actuar como él no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo, y trata bien a las personas siempre y cuando hagan lo mismo con él. Cuando discutimos el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerla, decidimos que mi ciudad natal era la mejor opción, ya que su familia estaba dispersa y la mía aún estaba mayormente concentrada en esa ciudad.
Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes durante los fines de semana para gestionar las cosas. Además, había cierta flexibilidad en el trabajo, así que podíamos quedarnos en mi ciudad natal unos días si era necesario. Después de unos meses de planeación, enviamos las invitaciones a toda la familia y amigos. En este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi prometido. Quería tener el valor y negarme, pero me costaba trabajo. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Y después de pensarlo mucho, decidí presentarlo, al menos me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él. Cuando le dije a mi prometido que mis padres querían conocerlo, él se emocionó y comenzó a prepararse para ello, pues ya sabía cómo era mi familia. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Esto no lo supe hasta después. Así que, en caso de que mi hermana intentara algo con él, para después desacreditarlo con mis padres y mi familia, él tendría la forma de desmentirla y demostrar el tipo de mujer que es. Un día cuando regrese del trabajo él no estaba en casa. Eso me pareció raro, así que le hablé para saber que todo estaba bien. Resulta que él se había ido solo a conocer a mis padres. Yo me preocupé por lo que podría pasar, pero enseguida me dijo que todo estaba bien y que no caería en ninguna de sus provocaciones. Cuando regresó estaba eufórico. Cariño, no vas a creer las cosas horribles que querían. Podemos fastidiarlos tanto, hay tantas posibilidades, me dijo antes de soltar una carcajada. Yo estaba confundida y quería saber lo que había pasado. Sabiamente me dijo que era mejor escuchar lo que él había grabado o de lo contrario lo malinterpretaría todo. Cuando él llegó a casa de mi familia, en lugar de los coqueteos de mi hermana, ella y mis padres lo sentaron y después de algunas quejas sobre no estar de acuerdo con él, con mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición. Querían que mi hermana caminara por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Sus motivos eran que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que solo sería justo si mi hermana tenía la experiencia de caminar hacia el altar en mi lugar, con fotos y el vestido. También tendría un pastel después, etc. Mi esposo al escuchar esto se quedó perplejo, su cerebro se quedó en shock. No podía creer lo que le estaban pidiendo, no creía que mi propia familia me estuviera insultando de esa manera. Después de que su cerebro se reinició, él tenía todo un catálogo de insultos a punto de salir, pero algo en su alma le susurró al oído como el diablo, juega con ellos. Así que necesitaba pensar, ver cómo yo reaccionaría ante tal situación tan surrealista, así que sin contestar nada aún, salió corriendo de ese lugar. Cuando escuché esa grabación yo tampoco podía creer cómo mis padres querían que, incluso mi boda, se tratara de mi hermana. Me sorprendió que la distancia me hubiera hecho olvidar lo mal que me trataron, pensaba que ellos no llegarían tan lejos. Afortunadamente teníamos la grabación de lo que estaban dispuestos a hacer, y la insistencia de mi esposo de planear una venganza me ayudó a evitar un mal estado mental. Nos divertimos mucho pensando en formas de arruinarles la vida, desde ideas ridículamente extravagantes hasta lo que considerábamos factible. Luego llamamos a su hermano mucho más sensato. Y poco después coincidimos en un plan. Este implicaba tener 2 direcciones de los lugares donde se celebraría la boda, y darles la incorrecta, etc. El hermano sensato nos reprendió por querer venganza. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de no tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también eran difíciles, pues había riesgo de que nos demandaran, así que finalmente optamos por el plan más benigno, actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza profesional. El resto es principalmente trabajo de mi esposo. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y fueron ideas de los dos. Regresó a casa de mis padres y dijo que lo había pensado, pero creía que yo no estaría de acuerdo, pero él se encargaría de convencerme. En fin, los convenció de que estaba de acuerdo con su plan y sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar todos los gastos. En ese caso yo estaría presionada a aceptar su plan. Dijo que mis padres se vieron sorprendidos al ver a mi hermana mayor comenzar a saltar de alegría. Literalmente como una niña, por lo que el trato fue aceptado de inmediato. Después de eso, para cualquier discusión referente a que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo, él iría a su casa a hablar.
Y así comenzaron los meses de engaño donde mis padres y hermana pensaban que ella cumpliría su deseo de arruinar el día más feliz de mi vida, mientras que nosotros nos estábamos aprovechando de ese dinero para tener una boda gratis, además de vengarnos de mi hermana. Por supuesto, mis padres querían influir en todo, incluyendo algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores en la decoración. Pero mi esposo los convencería de dejarlo pasar y evitar que yo hiciera un escándalo. Cuando yo y mi esposo íbamos a revisar las opciones de bebidas y menú, aceptábamos la opción más barata. Después llevarían secretamente a mi hermana allí para también probarlo y que ella eligiera. Pero como ella siempre me lleva a la contraria, exigiría que mis padres pagaran por lo mejor. Mis padres entonces, al tener que consentirla en todo, no dirían que no y pagarían por lo más caro. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. En cuanto al vestido de novia, encontramos un pequeño obstáculo. Mis padres querían que usara un vestido horrible. No era demasiado feo, pero no era mi estilo y no se vería tan bien en mí. Así que planeamos decir que sí y luego simplemente no usarlo. También, para realmente hacerles creer que estaba con ellos, mi esposo fingía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que habíamos contratado seguridad. Todo esto fue realmente divertido. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para enfocar los costos en nuestra luna de miel, tuvimos esta boda extravagante y costosa, sin apenas gastamos un centavo, más que en el vestido que realmente me gustaba. Lo llamamos pago retroactivo por daños emocionales de mis padres. Todo este tiempo de planeación, mi hermana se intentaba coquetear con mi esposo, pero él fuertemente la rechazaba, y ella no podía hacer nada, pues en su mente, estaba a punto de arruinar mi boda y no podía tirar ese plan a la basura. Pronto llegó el día. El plan que mis padres y mi hermana habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados antes de que entrara mi hermana como si fuera una boda suya. Como la novia siempre llega tarde, harían que mi hermana llegara muy puntual para evitar que yo la viera y la detuviera. Para cuando yo escuchara lo que pasó, ya sería demasiado tarde para hacer algo. Nos aseguramos de mantener nuestra seguridad privada oculta al principio. A medida que los invitados y mis padres llegaban, todo lo que podían ver era una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaran y se sentaran, sacamos la seguridad, un tipo que parecía un luchador de artes marciales mixtas de pesos pesados. Le dijimos que no permitiera que mi hermana o sus amigos entraran, incluso acordamos pagar una generosa propina si no revelaba nuestro plan. Le dijimos que pronto llegaría el momento. Mis padres recibieron un mensaje de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos de distancia, así que mi papá fue y les dijo a las personas que comenzaran con la música y todo el protocolo. Mis damas de honor habían sido instruidas para seguir su instrucción, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todas bajaron y tomaron sus lugares, mi papá se levantó en la entrada como si estuviera esperando por mí. Durante esto, una amiga que no estaba en el grupo de WhatsApp de la boda me envió un mensaje para que me preparara. Bueno, tan pronto como mi papá tomó su posición, comenzó a sonar la canción nupcial. Las puertas se abrieron y yo entré. Mi papá parecía asombrado al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no pudo ver lo que le había pasado a mi hermana. Enseguida sonó su teléfono, vi el nombre del número y era ella. Él simplemente se quedó allí, balbuceando sobre que surgió algo. Me paré frente a él, y con voz entrecortada por las lágrimas, dije, ¿no me esperas a mí? Le dije, me llevarás al altar y pondrás tu mejor cara, de lo contrario, diré aquí frente a todos lo que has estado planeando todo este tiempo. En cuanto a las lágrimas, desearía poder decir que fue solo mi actuación estelar, pero no a pesar de todo, una parte de mí no pensaba que llegaría tan lejos para hablarle así. Además, tampoco creía hasta ese momento que mi familia conspiraría para consentir a mi hermana. Algo dentro de mí aún tenía esperanza de que lo de la hermana no era cierto, sino una broma elaborada, no lo sé, estaba herida, aún lo estoy, así que estaba tratando sinceramente de no llorar. Mi padre no lo pensó mucho y salió corriendo. En algún momento, mi mamá también se fue. En este punto, el papá de mi esposo corrió rápidamente y me tomó del brazo. Había sido advertido de que podría necesitar hacerlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír,
después de ver que mis padres me abandonaban en el que debía ser el mejor día de mi vida. Caminé por el pasillo bajo susurros mientras la gente discutía lo que había pasado. Algunos aparentemente también se fueron a verificar. Cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Él me hizo sentir mejor, bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar. Nos casamos sin problemas, mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y luego regresaba durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme qué estaba pasando. El relato resumido de amigos, familiares, el guardia de seguridad y mi esposo que recibí después fue que mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar de acuerdo con nuestro plan. El guardia le dijo que ella debía estar en el lugar incorrecto porque en esta iglesia ya había una novia. Mi papá fue allí y trató de amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía estar trabajando allí. La seguridad aceptó la intervención de la policía, ya que él había sido contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta de que ya era demasiado tarde y trató de exigir que dejara entrar a mi hermana. Mi mamá pronto llegó y eventualmente otras personas también. En este punto, el plan de la boda estaba arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños, ya que todos los que se enteraron de ello estaban en shock. Intentaron hacer que el evento pareciera que era una broma. Mi hermana estaba llorando y gritando, y aparentemente se sentó en el suelo pateando las piernas como una niña. Toda la familia que había asistido los reprendió por ser unos padres horribles. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación de todo lo que había sucedido, ya que eso era solo para fines de seguridad, pero algunas personas filmaron partes. Ver a mis padres y hermanas ser destrozados por todos los que salieron a verificar fue muy gratificante. Después de años y años de ser acusada de cosas y no ser creída, verlos tener un poco de eso fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre estaba llorando, mi papá cambiaba de púrpura a blanco, mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Finalmente, se les dijo que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Mi papá aparentemente tuvo que arrastrar a mi hermana, ya que se negaba a dejar el suelo. De nuevo, la gente no me dijo nada durante toda la noche. Supongo que querían evitarme eso, y tal vez porque era la novia y no solo una invitada, sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y emocionados con todo. Nos divertimos mucho y después de todo el evento, fuimos al hotel a descansar antes de irnos a nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que lo rechazamos. Desde ese incidente, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en que quizás quieran sabotear mi matrimonio, algo inteligente, ya que mi hermana eventualmente me envió un mensaje donde me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. También sugirió que él me estaba engañando con ella. Después de muchos mensajes como este, contesté y les dije que dejaran de molestarnos o los demandaría a la policía, además de que enviaría capturas de estos mensajes al chat de la familia. Desde entonces hemos tenido silencio. Aunque obviamente preferiría tener una familia amorosa y normal en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo fracasaron en arruinar algo significativo para mí, sino que también me desquité. No sé por qué me tratan así. Me he preguntado esto toda mi vida y aún no lo sé. Traté de preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por actuar como una consentida, así que dejé de intentarlo. He pensado en tantas posibilidades. Y lo único que se me viene a la mente es que no fui planeada y les arruiné su relación sin hijos.